Hola, buenas, soy Alex González, psiquiatra, y es un placer saludarlos. Hoy, continuando con los temas de urgencias, vamos a hablar acerca del trastorno de conversión. Este es un trastorno que se nos presenta con frecuencia en las urgencias y a veces nos hace sentir frustrados por dos motivos. El primero es porque no sabemos bien qué hacer con el paciente y el segundo porque lo vemos como una pérdida de tiempo. Olvidamos que los síntomas que está presentando el paciente son completamente involuntarios, sin embargo lo vemos como un paciente que realmente viene a estorbar. Entonces, ¿en qué es el trastorno de conversión? Grosso modo podemos decir que consiste en la aparición involuntaria de síntomas que simulan una afección neurológica, pero tienen su origen en el estrés psicológico. O sea, el estrés psicológico lleva a que se produzcan síntomas neurológicos. Hay que tener en cuenta que para esto se presenten, se necesitan ciertos factores psicológicos, por ejemplo, los estilos de afrontamiento o mecanismos de defensa que utiliza el individuo. Es una persona que ha reprimido su respuesta ante un conflicto y que luego utiliza el mecanismo de la conversión, valga la redundancia, para convertir ese, nuevamente valga la redundancia, ese conflicto inicial, ese malestar inicial en una alteración motora o sensorial. Aquí funcionan la negación, la represión y finalmente la conversión. Los rasgos de personalidad también influyen. Por ejemplo, los individuos teatrales que les gusta llamar la atención son más propensos a presentar el trastorno de conversión. En cuanto al nivel cognitivo, las personas que tienen menor nivel cognitivo tienen menor capacidad de enfrentar los estresores, menor capacidad de encontrar alternativas. Por lo tanto, son más dados a que los síntomas se manifiestan de esta manera. Hay que ver el estado emocional de base. No es lo mismo una persona que esté tranquila que una persona que esté pasando por un periodo de estrés. Y hay que ver la exposición previa a estresores de importancia porque el individuo se va sensibilizando y es más fácil que reaccione de una forma desadaptativa. Y tenemos el significado que se le da al desencadenante. Por ejemplo, el valor que tiene para una persona los ojos puede llevar a que en un momento presente una ceguera psicológica. Veamos cuáles son los criterios diagnósticos de la Asociación Psiquiátrica Americana para el Trastorno de Conversión. La persona presentará uno o más síntomas de alteración de la función motora o sensitiva voluntaria. O sea, los movimientos que normalmente uno hace bajo su control, pues ya no van a estar, sino que van a presentarse por su cuenta. O uno puede sentir cosas que uno realmente no encuentra una explicación de por qué. Por ejemplo, una pérdida de la sensibilidad de una extremidad, pero sin que haya una causa orgánica. Estos hallazgos clínicos aportan pruebas que hay una incompatibilidad entre el síntoma y las afecciones neurológicas o médicas reconocidas. Es decir, que los síntomas que presenta el paciente no coinciden con lo que uno conoce en la historia natural de las enfermedades o en la presentación del cuadro clínico. Por ejemplo, una anestesia en guante. La persona ha perdido la sensibilidad de la mitad del antebrazo en adelante. Eso no es compatible con la distribución de los nervios, por supuesto. Este síntoma no se explica por otro trastorno médico o mental. O sea, no hay una enfermedad médica cualquiera o otra enfermedad mental que esté produciendo estos síntomas. Y por supuesto causa malestar en el individuo y deteriora su funcionamiento en ese momento. Continuando con las características diagnósticas, podemos resumir diciendo que el diagnóstico del trastorno de conversión se hace cuando la persona presenta uno o más síntomas o déficits que afectan sus funciones motoras o sensoriales y que sugieren una enfermedad neurológica o médica, es decir, se parecen, aunque realmente no la tengan. Y los factores psicológicos están asociados al síntoma como desencadenante. Esto es algo completamente involuntario, o sea, el individuo no desea tener esto, no lo hace a propósito, como en el trastorno facticio, que el individuo lo hace para obtener cuidados, o el trastorno por simulación, en la cual la persona está buscando una franca ganancia, y son voluntarios. Y también hay que excluir otros trastornos. Es obligatorio que cuando uno está ante un paciente con trastorno de conversión,
o en quien uno lo sospeche, no se matricule enseguida con este diagnóstico, porque este diagnóstico, al igual que muchos otros en la psiquiatría, son de descarte. O sea, uno tiene que descartar que realmente no haya una enfermedad médica o neurológica, porque a veces caemos en el error de que una persona se desmaya ante una pelea y enseguida pensamos que es un trastorno de conversión, y puede que no. O sea, sencillamente puede ser una coincidencia. La persona tuvo un síncope en ese momento, o ese estrés desencadenó una convulsión, cualquier cosa. Entonces uno debe tener cuidado. A veces una persona presenta, por ejemplo, un cuadro de afasia ante una situación que la ha impresionado, entonces pensamos en un trastorno de conversión y resulta que fue que tuvo un ACV. Y eso lo he visto bastante en la práctica clínica. Ahora, hay subtipos, por ejemplo, hay trastornos de conversión que tienen síntomas motores, por ejemplo, parálisis, o tienen crisis y convulsiones. Es muy frecuente en nuestro medio que el trastorno de conversión se presente con convulsiones. Hay personas que tienen un déficit sensorial, que puede ser tanto de la sensibilidad general, como les comentaba hace rato, la pérdida de la sensibilidad en una parte del organismo, pero también puede ser que la persona presente una sordera o que presente una ceguera de origen psicológico. Y puede ser de presentación mixta, o sea que uno puede tener una alteración motora y una alteración sensorial al mismo tiempo, y esto confunde más el cuadro clínico. Entonces, como ustedes ven en esta diapositiva, el diagnóstico diferencial se hace con una gran cantidad de enfermedades. Uno no tiene que saberse esto de memoria, pero cuando uno está haciendo la historia clínica de este paciente, uno tiene que ser muy preciso, muy puntilloso en ver cómo se han presentado los síntomas, el orden en que se ha presentado, la manera en que han repercutido sobre el paciente, la relación con el estrés, todas estas cosas. Y lo mismo en el examen físico, o sea, ver si lo que estamos encontrando realmente coincide con lo que uno esperaría en una persona que tenga un cuadro neurológico de, parecido a los síntomas que la persona está presentando. Y hay que tener en cuenta también enfermedades fuera del sistema nervioso central que puedan producir síntomas neurológicos. Los ejemplos más frecuentes son enfermedades metabólicas o endocrinas, los tumores, las infecciones, los traumatismos y un largo etcétera. Como les digo, no hay que saberlo de memoria, pero cuando uno ve la atipicidad del cuadro, uno dice, bueno, esto no me parece un trastorno neurológico, parece que esto es una cuestión psicológica. Ahora, en el diagnóstico diferencial, hablando de trastornos mentales, incluimos los trastornos de adaptación, que son reacciones emocionales o comportamentales exageradas en una cultura respecto al estresor que la está causando. Hay que diferenciarlo de los trastornos somatomorfos o somatoformes, que es lo mismo en general, como por ejemplo el trastorno de somatización en el que hay múltiples quejas somáticas, el trastorno por dolor crónico y la hipocondría, que ahora se llama trastorno de ansiedad por enfermedad, que es la preocupación por tener una enfermedad sin que realmente la persona la tenga. Pero la hipocondría no se restringe a síntomas neurológicos, sino que puede ser el miedo a tener un tumor, a tener SIDA, a tener cualquier cosa. El trastorno de estrés agudo y el estrés postraumático se presentan claramente con una gran variedad de síntomas que lo diferencian completamente del trastorno de conversión. Son frecuentes en estos trastornos, por ejemplo, las pesadillas, la aprensión a que se vuelva a presentar una situación traumática, el malestar a recordar la situación traumática, los cambios en el estado de ánimo, los cambios en la forma de ver el mundo, los sobresaltos, todas esas cosas no se dan en el trastorno de conversión. Y los trastornos depresivos realmente se diferencian mucho por toda la cascada de síntomas de tristeza, pérdida del interés y del placer, cambios del sueño, cambios del apetito, alteraciones en la concentración, en la velocidad para hacer las cosas, el cansancio, en fin. Además, la duración, que estos trastornos que están en la lista, generalmente, excepto los trastornos de adaptación que pueden ser muy breves, pues tienen una duración en general mucho más larga que un trastorno de conversión, aunque un trastorno de conversión puede en algunos casos presentarse durante un periodo de tiempo más allá de una fase aguda, pero esa no es la norma. Bueno, el diagnóstico diferencial entre los trastornos psiquiátricos también incluye los trastornos de ansiedad, que bueno, el pánico se manifiesta con una serie de síntomas psicológicos y neurovegetativos que se dan de una manera abrupta, ¿no?
El trastorno de ansiedad generalizada ocupa la mayor parte del tiempo del individuo y en las fobias lo que hay es una respuesta de ansiedad ante una situación clínica estresora, ante una situación determinada, por ejemplo, ante un objeto. Una persona que tenga una fobia se va a asustar ante un animal, ante una situación medioambiental, ante un fenómeno natural o ante la sangre, las inyecciones y el daño. Los trastornos por sustancias psicoactivas, pues tenemos el antecedente de que la persona lo ha consumido, sentimos el aliento, vemos los síntomas compatibles con eso. Cuanto a los trastornos psicóticos, en estos predominan son las alucinaciones, los delirios, las alteraciones del lenguaje y las alteraciones del comportamiento. Y en relación con los trastornos facticios y la simulación, pues ya hemos hablado, los trastornos facticios y la simulación son voluntarios, uno para recibir cuidado, que es el facticio, y la simulación para obtener un franco beneficio. Ahora, uno, ¿qué paraclínicos le pide a una persona en quien uno sospecha un trastorno de conversión? Pues hay algunos sugeridos allí que no hay que hacerlos todos. O sea, uno elige los que uno tenga que hacer. Pero algo importante es que uno pida lo mínimo necesario para descartar otra cosa. Pero ojo, cuanto más exámenes pida uno, corre el riesgo de convencer al paciente de que verdaderamente está padeciendo algo. Es como el caso de la hipocondría. O sea, uno tiene que tener un balance entre cuántos paraclínicos pido para poder hacer el diagnóstico y cuántos no pido para que el paciente se vaya a convencer de que verdaderamente tiene algo. Entonces ahí está el arte de la situación. A veces hay que pedir imágenes diagnósticas del sistema nervioso central, otras veces no, eso depende de qué síntomas se esté presentando. A veces hay que pedir detección de sustancias psicoactivas, otras veces no. O sea, esto es muy variable. O sea, realmente uno pide cualquier paraclínico que se considere de utilidad, ya eso está a juicio del clínico. Ahora, ¿cómo tratamos la fase aguda en el trastorno de conversión? Primero tenemos las psicoterapias, pero las intervenciones agudas, ¿no? No estamos pensando en este momento, cuando estamos en la urgencia, en una terapia cognitivo-conductual, por ejemplo, no estamos pensando en eso. Que se le puede hacer posteriormente, sí, para que no le vuelva a pasar, eso se puede. Pero en el momento nosotros utilizamos herramientas psicoterapéuticas como las que están a continuación. Primero, establecer contacto con el adulto que existe dentro de cada persona. O sea, todos tenemos allá adentro un pequeño adulto, entonces eso quiere decir que uno se está aliando con la parte sana del sujeto. Nunca luche contra el síntoma, o sea, uno nunca le dice al paciente, vamos, levanta, que tú puedes caminar, o despierta, que tú no estás inconsciente. No, jamás, jamás, porque se convierte en una lucha de poder y el paciente se empeora. Hay que identificar la contratransferencia, o sea, la reacción involuntaria que nosotros tenemos hacia los síntomas del paciente y utilizarla de manera constructiva. Eso quiere decir que uno tiene que recordar que los síntomas que presenta el paciente son involuntarios y que son el resultado de un proceso inconsciente. Entonces uno no debe molestarse con estos pacientes. Dicen, ¿por qué me molesta este paciente? Bueno, porque es un cuadro atípico. Quiere decir que no es algo entre comillas real. Bueno, pero para él sí es real. Entonces hay que ser objetivos en ese caso, identificar qué es lo que uno le está pasando y utilizarlo con fines diagnósticos y terapéuticos. Hay que demostrar conocimiento y autoridad en el manejo de la situación. Si el paciente lo ve a uno que está dudando y que uno no sabe bien lo que tiene que hacer, esta persona no me va a ayudar y entonces se perpetúan los síntomas. La psicoterapia de apoyo, sí, uno puede utilizarla en urgencia, que la persona se desahogue con uno, que hable lo que está sintiendo. Y si uno es bueno para sugestionar a las personas, puede utilizarla para sacarla de la fase aguda. Pero hay unas personas son más capaces de sugestionar que otras. Entonces esas personas que son más capaces de sugestionar son las que sí pueden hacer uso de esta herramienta. Y uno se conoce, uno sabe si uno convence bien a la otra gente o no. Hay que aislar a la persona temporalmente de los estresores inmediatos que produjeron el problema. Entonces, cuando uno confirma el diagnóstico o tiene una sólida impresión diagnóstica, uno debe dejar al paciente libre de público. Ahora, ¿quién es el público? Familiares y acompañantes. Porque en general yo recomiendo, y bueno, no soy yo solamente, se recomienda
que no se atienda a esta persona por un clínico solo, sino que ese clínico mejor esté acompañado. Porque estas personas son muy sugestionables y de pronto van a tener después falsos recuerdos y van a pensar que se les hizo alguna maldad durante el tiempo que se les examinó, por ejemplo, que se les trató mal, por decir algo, y resulta que eso no ha pasado. Entonces, pero nosotros no somos públicos para ellos. O sea, yo puedo atender a un paciente con un trastorno de conversión acompañado por un profesional en la enfermería o por otro médico, y nosotros no somos públicos para él. El público para el paciente son los familiares, son los acompañantes, son los vecinos, los que lo vieron en el momento que se presentó la crisis. Ahora, ¿cuál es la importancia de esto del público? Que cuando una persona tiene un estresor y desarrolla un trastorno de conversión, hay varias ganancias. La primera es aliviar la ansiedad inicial, el estrés inicial que tiene el paciente, y luego obtener una ganancia secundaria, es decir, obtener la atención de los demás, que los demás lo cuiden, que los demás lo atiendan. Por eso hay que quitar el público. El tratamiento farmacológico puede ser útil. Por ejemplo, en la fase aguda, uno le puede prescribir al paciente una benzodiazepina, midazolam, 5 miligramos intramuscular, está más que bien. O uno puede darle un antidepresivo, pero ya para el manejo ambulatorio, ¿no? O sea, uno puede utilizar los antidepresivos por su acción ansiolítica. Por ejemplo, un ISRS, como la sertralina o el citalopram, se le puede mandar ambulatoriamente cuando ya uno le va a dar de alta al paciente. Y bueno, está de más decir que hay que evitar el uso de medidas agresivas hacia el paciente o hacia familiares. En resumen, hay que hacer una historia de examen físico completos. Esta historia sirve y el examen físico sirven para descartar organicidad y para que el paciente se sienta bien atendido, lo cual ya es una medida terapéutica porque la persona se siente bien, se me está atendiendo una persona que sabe de esto y me va a curar. Entonces hay que descartar organicidad, identificar cuáles son los estresores medioambientales. Uno tiene que ponerse en contacto con ese adulto en el paciente. Uno puede decirle, yo entiendo que usted está pasando por una situación difícil. La persona esté aparentemente inconsciente o no. O sea, aunque la persona aparentemente esté desmayada, uno puede hablar con ella. Si yo sé que todos tenemos problemas, usted seguramente está pasando por una situación, me gustaría que habláramos de ella. No hay que decirle pacientico, no hay que tratarlo con mucha ternura, no, se trata buscando el adulto que hay en el paciente. Retirar el público. Bien. Jamás luchar contra el síntoma. Uno puede utilizar la abreacción, o sea, permitir a la persona que se saque lo que tiene guardado, brindarle un apoyo emocional mediante la empatía y, si uno es hábil para esto, la sugestión. Utilizar una benzodiazepina en caso necesario, considerar un ensayo breve con antidepresivos ambulatoriamente y remitir de inmediato a psiquiatría o psicología. No de urgencia, no, pero sí para consulta externa. ¿Para qué? Para que esta persona aprenda a manejar los estresores y no le vuelva a pasar lo mismo la próxima vez que se enfrente con un estresor. Pues bien, así hemos revisado en qué consiste el trastorno de conversión, las diferentes formas en que se manifiesta, cómo se hace el diagnóstico diferencial y qué es lo que nosotros tenemos que hacer en la urgencia. Con estas medidas, por lo general, desaparece el síntoma. No se les olvide remitir a este paciente a la consulta externa de psiquiatría o psicología. Muchísimas gracias por su atención.